Yo he visto gente que le llevan la quincena a los brujos para que le lean la mano, como que si la mano en un periódico. Una bruja dijo: cuando este muchacho pasa por mi casa me trató. ¿Por qué que tengo tanta persecución? Los brujos te atacan. Brujos te atacan cuando tú te levantes en contra de su clientela. Porque donde tú llegas, tú desenmascaras las brujerías. Los brujos utilizan el mundo espiritual como un comercio. Por eso donde llega un ungido, los demonios no pueden hacer consulta. Por eso los brujos van a atacar a todo el que se levante en contra de su clientela. Los brujos siempre se van a levantar en contra de sus clientes. Por eso cuando Pablo llegó a Filipos, dice que Pablo tuvo persecución. Porque cuando Pablo llegó, dice que Pablo libertó a una joven que le daba grande ganancia a sus amos adivinando. Es decir, Pablo le quitó el comercio a los brujos. Pablo le quitó los dólares. Por eso cuando un hombre llega a un lugar, los demonios no operan. Por eso hubo una bruja que me dijo: cuando este muchacho pasa por mi casa me trastorna. Este muchacho me quita el comercio, me quita el negocio, me quita la clientela, porque cuando este muchacho pasa por mi casa, los demonios no suben. Por eso cuando llega un hombre de Dios, donde se practica la brujería, el hombre de Dios le quita el comercio a los brujos. Por eso los brujos le hacen mucha brujería a los ungidos. Por eso son los ataques del hombre de Dios. Por eso es que tú tienes tanto ataque. Por eso es que tú tienes tanta persecución. Por eso es que te sueñas peleando con leones, peleando con serpientes, peleando con osos. Porque los brujos atacan a los hombres ungidos. Porque donde hay un hombre ungido, los demonios no operan. Por eso dice que cuando Felipe fue a Samaria, dice que los brujos entregaban los libros de magia. Porque donde llegan los hombres ungidos, lo primero que hacen es que desenmascaran la brujería. Y es porque los hombres ungidos conocen dónde se mueve Dios. Donde que un hombre ungido llega a una casa, sabe cuando en esa casa está Dios. Cuando un hombre ungido llega a un lugar, sabe lo que está operando en la atmósfera. Los hombres de Dios conocen la atmósfera. Por eso el peor error que cometió Jezabel fue invocar a los Baales delante de Elías. Donde está la unción del Espíritu Santo, los demonios no suben. Dice que los Baales estaban invocando a su Dios. Dice que estaban llamando a Baal, pero dice que Baal nunca respondió. Y es que los brujos no pueden operar donde hay iglesia lleno del Espíritu Santo. El problema de Samaria era que Samaria nunca había escuchado hablar del Espíritu Santo. En Samaria no había unción del Espíritu Santo. Por eso donde no hay unción del Espíritu Santo, los brujos engañan a la gente. La gente usan el mundo espiritual como comercio. Pero cuando llegan los hombres de Dios desenmascaran la brujería. Por eso es que los brujos le tienen un miedo a muerte a los hombres de Dios. Los brujos odian a los hombres de Dios. Y es que yo he visto a brujos dejar los altares de brujería y poner botánicas a vender agua florida, porque los brujos no pueden operar donde hay una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una falta de respeto un brujo poner un altar frente a frente a una iglesia. Solamente los brujos operan cuando la iglesia no está llena del Espíritu Santo. Solamente los brujos operan cuando es una iglesia tibia, porque cuando hay una iglesia llena del Espíritu de Dios, los brujos no pueden operar. Los brujos no operan cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso cuando Felipe llegó a Samaria, dice que Samaria no conocía al Espíritu Santo. Por eso dice que Simón el mago se hacía pasar por algún grande. Y es que donde no está la unción del Espíritu de Dios, cualquiera es grande. Cualquier brujo tiene poder. Por eso yo he visto a Dios matar a brujos que ponen altar frente a frente a la iglesia. Porque es una falta de respeto. Solamente en iglesias que no tengan el Espíritu Santo, los brujos pueden operar. Yo he visto gente que le llevan la quincena a los brujos para que le lean la mano, como que si la mano en un periódico. Yo nunca he visto una letra en la mano. La gente se deja engañar de los brujos porque la gente ignora las escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 5, dice que cuando Felipe descendió a Samaria, dice que había un hombre llamado Simón el mago, dice que este ejercía la magia, haciéndose pasar por algún grande. Dice que a este oían desde el más grande hasta el más pequeño, diciendo: este es el gran poder de Dios. Porque por sus artes mágicas, dice que había engañado toda la ciudad. Esto es muy fuerte. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta, que dice que Samaria no había recibido el Espíritu Santo. Dice que Samaria nunca había oído hablar del Espíritu Santo. Y es que donde no está la unción del Espíritu Santo, los brujos engañan a la gente.
donde no hay unción del Espíritu Santo, los brujos engañan a la gente. Yo he visto a Dios matar a brujos que han puesto altar frente a frente a iglesia. Es una falta de respeto. Los brujos solamente operan donde no hay iglesia llena del Espíritu Santo. Dice que cuando Felipe llegó a Samaria, dice que los brujos entregaban los libros de magia. Aloy, Dios mío, los brujos entregaban los libros de magia. Porque donde está la unción del Espíritu Santo, los brujos van a tocar campana, pero no para invocar, van a tocar campana para vender helado. Porque donde llega un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo, los brujos no pueden operar. Hubo una bruja que dijo: cuando este muchacho pasa por mi casa, yo me trastorno. Cuando este muchacho pasa por mi casa, los demonios no suben. Yo he visto a brujos quitar el altar de brujería y poner botánica a vender agua florida, porque donde está la unción del Espíritu Santo, los brujos no operan. Por eso el peor error que cometió Jezabel fue invocar a los Baales delante de Elías. Eso es muy fuerte. El peor error que cometió Jezabel fue invocar a los Baales delante de Elías. Dice que los profetas de Baales comenzaron a invocar a Baal y lo llamaban a Baal, y Baal nunca respondió. Y es que donde hay un hombre lleno del Espíritu Santo, los demonios no suben. Los demonios no operan. Por eso los demonios le tienen miedo a los hombres de Dios, porque donde llegan los hombres de Dios desenmascara la brujería. Donde llegan los hombres de Dios, los brujos quedan al descubierto. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice que cuando Pablo llegó a Filipos, dice que le perseguía una joven. Dice que esta joven tenía un espíritu de adivinación, y dice que esta joven daba voces tras a estos hombres y decían: estos son hombres, siervos de Dios Altísimo. Esto, haciéndolo por mucho tiempo, dice que Pablo se dio cuenta que había un demonio hablando por medio de la joven, y dice que Pablo le dijo a la joven: sal de ella, espíritu de adivinación. Esto es muy poderoso. Pero dice que Pablo fue encarcelado y tuvo persecución, porque esta joven dice que le daba grande ganancia adivinando. Y es que donde llegan los hombres de Dios le quitan el comercio a los demonios. Donde llegan los hombres de Dios le quitan el comercio a los brujos. Por eso los brujos te tienen miedo, por eso los brujos te atacan. Dice que esta joven endemoniada dice que perseguía a Pablo, porque los hombres de Dios van a ser perseguidos por los brujos. Por eso los brujos te atacan. Por eso que tú dices: ¿por qué tanto ataque? ¿Y por qué que tengo tanta persecución? Los brujos te atacan. Es porque tú representas una amenaza para ellos. Los brujos te atacan cuando tú te levantes en contra de su clientela. Los brujos te atacan cuando tú te levantas en contra de sus clientes. Esto es muy poderoso. Por eso cuando llegó Pablo a Filipos, dice que Pablo le quitó la ganancia que tenían, porque aquellos hombres dicen que tenían una ganancia adivinando. Dice que cuando la joven fue libertada, dice que Pablo padeció persecución, es decir, que los brujos lo atacaron. Por eso los brujos te atacan, porque donde tú llegas, tú desenmascaras las brujerías. Por eso los hombres ungidos conocen donde se mueve Dios. Los hombres ungidos conocen cuando se están moviendo los demonios. Por eso cuando Pablo llegó a Filipos, dice que Pablo se dio cuenta que había un demonio que estaba hablando por medio de la joven. Por eso los brujos le tienen miedo a los ungidos, porque donde llegan los ungidos le quitan el comercio a los brujos. Dice que ellos tenían gran ganancia adivinando, y por eso Pablo tuvo persecución en aquel lugar, porque esta muchacha daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pablo le quitó el comercio, Pablo le quitó los dólares. Por eso donde quiera que tú llegues y haya brujería, los demonios te van a atacar. Por eso donde tú llegues, los brujos te van a atacar, porque cuando llega un hombre de Dios, los brujos no operan. Por eso una bruja dijo: cuando este muchacho pasa por mi casa, me trastorna. Este muchacho tiene demasiado fuego. Cuando este muchacho pasa por mi casa, los demonios no suben. Yo no puedo consultar cuando este muchacho pasa. Por eso Jezabel cometió un error, y el error de Jezabel fue invocar a los Baales delante de un hombre de Dios. Cuando un hombre de Dios está, los demonios no operan. Por eso dice que los profetas de Baal se cansaron de invocar a los Baal, y dice que Baal nunca respondió.
Por eso los brujos le tienen miedo a los hombres de Dios, porque donde llega un hombre de Dios, los brujos no operan. Hubo un brujo que dijo: si tú te bañas con estos miados de 3 días, tú vas a tener suerte en el amor. Y es que donde no está el Espíritu Santo, los brujos engañan a la gente. Y es porque la gente ignora las escrituras. Yo he visto gente que llevan la quincena donde los brujos para que le lean la taza.